Vamos a hablar hoy día del tejido óseo. El tejido óseo es uno de los tejidos también importantes porque debido a ello se establece la estructura física de todos los órganos que conforman el individuo, en todos los seres vertebrados, ¿no? Hay vertebrados, ¿no? Hay vertebrados que tienen un tejido óseo establecido, ¿no? Pero los invertebrados no. Ellos no tienen un tejido óseo. Tienen una estructura esquelética a base de quitina. O sea, la quitina para ellos es un sistema óseo, pero para los vertebrados sí está establecido. Tiene muchas funciones, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Primero vamos a definir, ¿qué es un tejido óseo? Es un tipo especializado de tejido conectivo. O sea, se está considerando como un tejido conectivo. ¿Por qué? Porque conecta las diversas partes de la estructura para que se pueda definir el individuo, ¿no? Características. ¿Cuáles son las características? Primero, el tejido óseo tiene escasa cantidad de células, solamente la oseína, ¿no? La oseína, también está los osteoblastos, ¿no? Etcétera, por ahí. Pero que células que puedan complementar a ellos, no. Es rígido y resistente. Rígido porque es la parte sólida, dura, y resistente porque puede tener una resistencia debido a movimientos bruscos o de fuerzas externas. Forma el esqueleto. Claro, todo el conjunto se conecta entre sí y se observa el armazón completa, ¿no? Del ser vivo. Y ustedes están viendo acá en la figura, están viendo acá que se puede observar diversos tipos. Por ejemplo, acá tenemos un set de huesos. Acá tenemos el omóplato, tenemos acá el húmero, tenemos acá el radio, el cúbito y todos los cuerpos, los diferentes tipos de huesos que conforman la mano, ¿no? Acá también tenemos las costillas y así sucesivamente, ¿no? Función. ¿Qué función cumple el tejido óseo? Primero, soporte mecánico. O sea, es la que va a mantener en su lugar cada órgano, ¿no? Cada órgano. Por ejemplo, las costillas. Las costillas es una caja, es una cajita cerrada, ¿no? O sea, cerrada en todas las partes laterales, pero es abierta en la parte inferior, ¿no? En la parte lateral es cerrada porque protege órganos internos muy delicados, como por ejemplo el corazón, ¿no? El corazón, ahorita también está el hígado, los pulmones, todo eso lo protege ante un golpe o fuerza externa. Entonces, nos proporciona un soporte mecánico, ¿no? Y brinda protección a los órganos vitales, ya les expliqué. Por ejemplo, los huesos de la cabeza, ¿no? El parietal, el occipital, ¿no? Etcétera. Todos ellos se agrupan mediante una conexión. ¿Y qué es lo que protege? El cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano muy delicadísimo, ¿no? Sirve como almacén metabólico de sales minerales como calcio y fósforo. Cuando las reacciones biometabólicas se producen, esas sustancias logran ya ser expulsadas, ¿no? ¿Y a dónde se alojan? Se alojan en este tejido, ¿no? Y estos huesos también es parte de la formación de la sangre, ¿no? Esta formación es conocida como hematopoiesis. La hematopoiesis es la fabricación de glóbulos rojos que permiten establecer la cantidad de sangre en el individuo. Ojo, no necesariamente son los huesos, porque la formación de la sangre también lo hacen otros órganos. Entre ellas tenemos la médula espinal.
¿Ya, chicos? Por eso que hay personas, por ejemplo, los que tienen leucemia, por ejemplo, ¿no? Los de leucemia no tienen glóbulos rojos, ellos tienen abundante glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos, como ya conocemos, son unas células que actúan de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos se devoran todas las bacterias, pero es equilibrada con los glóbulos rojos. Al no haber glóbulos rojos, entonces estas van a devorarse inclusive las células, los tejidos importantes. Entonces, la médula ósea no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un trasplante de médula, ¿no? Para poder cumplir este objetivo que viene a ser la, ¿no? La producción de glóbulos rojos, ¿no? Que se refiere a una persona con leucemia, ¿no? Componentes, células, ¿quiénes lo conforman? Como ya les expliqué, están los osteoblastos, ¿no? Tenemos los osteocitos y tenemos los osteoclastos. Estas son las células más conocidas, ¿no? ¿Cuál es la función de los osteoblastos? Son células osteoformadoras que se encargan del mantenimiento, el crecimiento y la reparación de ¿quién? Del hueso, ¿no? Estos osteoblastos pueden estar ubicados en forma longitudinal y transversal, sobre todo en los extremos, ¿no? En las partes apicales, ¿no? Del hueso. Los osteocitos son las células del hueso maduro y ya formado. Esto ya aparece desde cuando el ser vivo ve la luz, ¿no? El recién nacido, ya poco a poco estas células se están formando uno que otro para dar previo a un hueso propiamente dicho. Y los osteoclastos son células multinucleadas, o sea, tiene varios núcleos, que degrada y reabsorbe huesos, ¿no? Al igual como los osteoblastos, están implicados en la remodelación del hueso natural. Por ejemplo, una persona tiene una fractura, ¿no? Por ejemplo, uno de ustedes, ¿no? Juega pelota, por ahí hubo un mal movimiento y se fracturó el hueso. Entonces, ¿qué hace? Cuando ya el hueso lo pone en su mismo lugar, que eso lo hace un médico traumatólogo, ¿no? Este médico lo único que hace es poner los huesos en su sitio, en el mismo lugar, ahí preciso. Y para que no se salga de su lugar, muchas veces le ponen clavos, ¿no? Le ponen estos clavitos para que se mantengan sujetos. Y esto, con el transcurrir del tiempo, estas células, los osteoclastos, son los que se encargan de revestir, dar origen a que estos huesos puedan unirse. Acá decimos, los osteoceles u osteoplastos son lagunas óseas o cavidades donde se encuentran o alojan los osteocitos. Son como unas reservas. Siguiente, sustancia intercelular o matriz ósea. Tenemos dos tipos de porciones. La porción orgánica conocida como oseína, lo que les acabé de explicar. Y la inorgánica formada por las sales, como el caso de los fosfatos de calcio, ¿no? Entonces, los fosfatos de calcio, que también pueden ser los carbonatos, son los que participan en la porción inorgánica. Clases. Tenemos esta diversidad de clases, ¿no? A ver, ¿quién puede leer esto? A ver, ¿quién lo puede hacer? A ver, por ahí veo que alguien quiere participar. A ver, ¿quién puede leer? Yo, profe. A ver, Yaret. Está formado por una red tridimensional de proyecciones óseas interconectadas llamadas trabéculas, las cuales a su vez están conformadas por laminillas óseas. Las trabéculas representan las anatómicas del TOE. Está recubierta por el tejido compacto. Se localizan huesos cortos, planos y epífisis de los huesos largos. Gracias, Yaret. Bueno, el TOE significa tejido óseo esponjoso. ¿Ya, chicos? Tejido óseo esponjoso.
Eso es lo que significa el TOE. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en los huesos duros, ¿no? En los huesos duros están en los huesos cortos, como por ejemplo de la mano. Los tejidos ahí están, los huesos de la mano, ahí tiene abundancia TOE. También en los tejidos planos, ¿no? Por ejemplo, los huesos de la cabeza, ¿no? Que son placas planas que cuando están insertadas entre sí, forman la caja craneana. También está el omóplato, también está ahí. Ya, también en los huesos largos, como por ejemplo el fémur, el húmero, estos tejidos, huesos largos, también contiene el TOE. Luego tenemos el TOC, tejido óseo compacto. A ver, ¿quién puede leer eso? A ver, ¿quién lo puede hacer? Aprovechen que estamos finalizando el año. No desperdicie los puntos que te puedo poner o te puedo ayudar. A ver, chicos, quién puede leer? No pierdan esa oportunidad. No, profe. A ver, te escucho. Tejido compacto, TOC, formado por los sistemas de Haber u osteona, que son las unidades estructurales, que está organizado en cilindros de huesos, es decir, laminillas óseas, en disposición concéntrica. Son abundantes en la diáfisis, parte central de los huesos largos como el fémur, el húmero y en las tablas de los huesos planos. Consta de periostio, membrana que cubre el hueso, cavidad medular y de endostio, membrana que recubre la cavidad medular. Gracias. Bueno, el TOC, considerado como tejido óseo compacto, es lo que conforma el tejido de Haber. El tejido de Haber, no, son las que forman parte de esta estructura. ¿Dónde se encuentra presente? En la diáfisis. En la diáfisis ahí se encuentra presente. ¿Pero qué cosa es la diáfisis? La diáfisis es la zona más abultada del hueso. Es la parte más ancha. Está localizada en los extremos, ¿no? En los extremos, ahí está localizada esta estructura que es el tejido compacto, ¿no? Que estamos mencionando. Pero la gran cantidad, ¿no? Que es la parte central de los huesos largos, como el caso del húmero, el radio, también está ahí, el fémur, ¿no? Y como ya les expliqué, también los huesos planos, como el caso de los huesos de la cabeza, ¿no? O también estos huesos, estas laminillas, ¿no? Unas láminas gruesas, ¿no? Forma parte del esternón. El esternón también está ahí. Entonces, miren, más o menos es así el huesito. Ahí está, más o menos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, dicen que está formada por el sistema de Haber, que son unas unidades estructurales. Está organizado, ¿no? En los cilindros, o sea, en la parte hueca. Si nosotros le hacemos un corte, si le hacemos, vamos a poner, cortamos a un pedazo de hueso y nosotros lo vemos así, como un anillo. Para acá se encuentra la médula ósea en la parte interna, pero este tejido se encuentra revestido en toda la periferia externa e interna del hueso, ¿no? Externa e interna, lo reviste, ¿no? Estas laminillas son las que revisten y forman el tejido compacto, o sea, el TOC, que son abundantes en la diáfisis. Acá también, esta es la diáfisis, muchachos, ¿ya? Esta es la diáfisis. Esta es la diáfisis. Está aquí, ve, la parte extrema del hueso. ¿Ya, chicos?
Ahora el tejido areolar. ¿Qué es el tejido areolar? A ver, ¿alguien puede leer este pedacito? El tejido areolar. Aprovechen, porque el alumno que está participando, lo estoy notificando como participación activa de la clase. Profe, lo leo yo. A ver, te escucho. El tejido areolar se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos en forma de delgadas láminas y van de una pared a la otra, entrecruzándose. Ya. Es como un rompecabezas, ¿no? O digamos, como encajes. Ustedes han visto esos juegos que tienen los niños que encajan, ¿no? Una pieza encaja con otra, ¿no? Inclusive pueden formar figuritas. Es casi parecido, pero son huesos. O sea, estos se encajan, ¿no? Se encajan, se conectan. Unas láminas con otras, y así van, formando una estructura, como el caso de la columna, ¿no? Miren, ve. Todo esto lo está revestido. Todo esto está revestido, ¿no? Están conectados entre sí. Son placas que se conectan uno con otras, llamadas vértebras. Estas, al conectarse, se entrecruzan, ¿no? Cada piecita se entrecruzan y se conecta hasta el hueso sacro, ¿no? Que está en la parte final, ¿no? Está en la parte final. Entonces, este es el tejido areolar. Son los que conectan hueso tras hueso. Vamos a ver qué cosa es la hematopoiesis. Yo creo que a la introducción ya les hice una pequeña explicación, pero vamos a aproximarnos más de lo debido. A ver, para ello necesito un voluntario. ¿Quién puede leerme esto? No importa lo que ya hayan leído, porque si los demás no quieren participar, entonces se quedarán con su nota mínima. Ya estamos finalizando el bimestre. Aprovechen. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Yo, profe? ¿Ya te escucho, Mayra? Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, a partir de la célula madre, que en el adulto se encuentran en la médula ósea de los huesos y son las responsables de formar todas las células y derivados celulares que circulan por la sangre. Gracias. Bueno, esto yo lo expliqué ya más antes, ¿no? Los huesos, en la parte interna hay una zona hueca, cilíndrica, que tiene una conexión. Es un cordón alargado que está dentro del hueso. Esto es la médula. Todos los huesos de estas características, o sea, estas cilíndricas, tienen esta sustancia, ¿no? Que es la médula ósea. Ellas son las que generan las células que tenemos en la sangre, como son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos son los conocidos como los glóbulos rojos porque llevan la hemoglobina, ¿no? El término eretri es un prefijo que representa al hierro y citos viene a ser a la citología, o sea, la célula. Las leucocitos son los glóbulos blancos, ¿no? Y las plaquetas son las que complementan a la sustancia que da lugar a la sangre, ¿no? Entonces, estos son los que conforman. El periósteo, ¿qué cosa es el periósteo? Es la capa o membrana que envuelve o cubre al tejido óseo, ¿no? Es una membrana, es una telita bien suave que va a revestir, es como que va a proteger al hueso, ¿no? Lo protege. Entonces, esta telita, ¿no? Esta membrana que va a revestir todo a lo largo del hueso, son parte de las células que estamos estudiando. El proceso de osificación. Bueno, hay varios procesos. Entre ellos tenemos la osificación primaria. A ver, ¿qué se refiere a la osificación primaria? A ver, por ejemplo, un niño, o mejor dicho,
antes que nazca, ¿no? Antes que nazca, los niños, bueno, estas que comienzan a ver la luz, no tienen estos tejidos formados, o sea, no los tienen, porque están en un proceso de osificación primaria. Este tipo de osificación le permite que en la vida fetal, ¿no? Establecerse a un previo. Cuando ellos ya están a punto de nacer, ya se está solidificando, pero no de una manera compacta, no, sino de una manera suave, porque las células todavía se establecen, ¿no? Y eso en sí va a tener un tiempo adecuado para la osificación propiamente dicha, ¿no? Por eso que los niños, cuando pueden caerse, vamos a suponer que se caigan, entonces estos niños, vamos a decir que tengan 2 meses, 3 meses, no va a sufrir un daño tan grave, ¿no? Debido a que sus huesos todavía no están solidificados y se puede evitar una fractura. Más o menos a partir de los 4 meses, bueno, no en forma general, ¿no? A 6 meses ya comienza ya el proceso más elevado a la solidificación propiamente dicha. Entonces, esto tiene estas etapas. Tenemos la etapa de la osificación intramembranosa, ¿no? En este caso están hablando de un tejido tipo mesénquima. Este llamado también tejido primitivo le va a permitir a que la osificación sea más directa, ¿no? Y la osificación endocondral, ¿no? Es un tipo de osificación que el hueso se va a formar para que cumpla ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo, los huesos planos de la cabeza, ¿no? Su función de ellos, ¿cuál es? Formar láminas de tal manera que formen una caja, ¿no? Una caja protectora llamada caja craneana. Esta cajita que está conformada por huesos planos son los que se insertan y forman esta estructura. Luego tenemos la osificación secundaria. Esta osificación secundaria se refiere a la osificación no concluida propiamente, ¿no? Cuando estamos en la etapa fetal, todos son blandos, todos, no hay una osificación propiamente dicha, no. Pero ya cuando el niño ya nace, ya va a tener sus 2 meses, 4 meses, hay un grupo de huesos que se va a ir poniendo más sólidos, ¿no? Más sólido, pero hay otro grupo que no, que se queda ahí nomás. E inclusive las personas llegan a ser adultas y todavía se mantienen blandos estos tipos de huesos, si se puede decir. A estos tipos le llaman cartílagos. Estos cartílagos es un tipo de hueso no evolucionado. Este tipo de huesos, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, se encuentran en el tabique nasal, se encuentran en el pabellón superior del oído, ¿no? O sea, en la oreja, ¿no? En la oreja sería. Entonces, estas partes blandas, ¿no? Es un tipo de tejido no osificado. Y ahí está presente, ¿no? Entonces, esto también forma parte del crecimiento de los huesos, ¿no? De la clasificación de los huesos tenemos huesos largos, huesos planos y los cortos. ¿Quiénes conforman los huesos largos? Como ya les expliqué, tenemos el húmero, el cúbito, ¿no? También está el radio, ¿no? Estos se encuentran en las extremidades superiores, o sea, en los brazos. También tenemos el fémur, el peroné, la tibia, son huesos que se encuentran en las extremidades inferiores, o sea, las piernas. Luego tenemos los huesos planos, como ya expliqué, formados por los huesos craneales. También está el esternón, las costillas, ¿no? También está el coxal.
el coxal, o sea, que conforma el coxis, ¿no? Luego tenemos el tejido, perdón, los huesos cortos, que están formados por los huesos de las manos y de los pies. Los carpos, los tarsos, ¿no? También están los huesecillos del oído. Son unos huesos pequeños. También están las vértebras. Las vértebras son unas placas montadas una encima de la otra. La rótula, la que une ese rodamiento entre un hueso largo y otro. Por ejemplo, la rodilla, ¿no? La rodilla hay un hueso casi esférico que cuando se produce movimiento articular es la que gira. Es un rodete, va girando, produciéndose una articulación entre, en este caso, el fémur y el grupo de huesos que es la tibia y el peroné, juntos. Chicos, entonces, a esto se refiere. Retroalimentación, vamos a ver. La unidad del tejido óseo es a ver, ¿cuál sería? La unidad del tejido óseo. Osteocito. Osteocito, muy bien. Ahí apunten, muchachos, apunten. Osteocito. ¿Cómo se llama la célula que remodela el tejido óseo? Como ya les expliqué, este tipo de célula cuando una persona sufre una fractura y luego ya le pone en su lugar, ¿no? Estos huesos dañados, pero después de cierto tiempo comienza a endurecerse, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de células que cumplen esta función? A ver, recuerden. Osteoclastos, ¿ya? Ahí está, muchachos. Pueden apuntar. La número 1, osteocitos. 3. La célula joven del tejido óseo es. A ver, ¿cuál es la célula joven del tejido óseo? A ver, ¿cuál sería? Reflexionen. Y el tejido óseo se clasifica ¿en qué se clasifica el tejido óseo? Está facilito, ¿ah? Se clasifica en tres. Los, los osteoclastos son los que permiten la remodelación del hueso. Los osteoblastos son las células jóvenes, ¿ya? ¿Por qué jóvenes? Porque se encargan del desarrollo del individuo, ¿ya? Ahí pongan ahí. ¿Y el tejido óseo se clasifica en qué? Uy, está facilita eso. Tejido, el TOE, ¿se acuerdan o no se acuerdan? El TOC y el areolar. Esos son los que sacrifican el tejido óseo. Ya, apunten ahí, el TOE, el TOC y el areolar.
¿Ya, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo ok? Ya, pasamos a la siguiente. Completemos. A ver. Tejido óseo. Clases. Ya, esto ustedes ya lo saben ya. A ver, completen ahí. Ajá, primario y secundaria. Osificación primario, secundario. Acá es el TOC, el TOE. ¿Y el otro cuál es? El aerolar, ¿no? Ahí está. Ahí completen, muchachos. Bueno, en la siguiente, en el siguiente bloque, vamos a hablar de la osteoporosis. Pero antes que todo, voy a darles la asistencia. Voy a darle la asistencia para que se notifiquen. A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Les llegó la asistencia?